Hablas como ellos, ahora vives con ellos. Yo no soy como ella. La policía de Miramar ha localizado a uno de los sospechosos del triple asesinato que conmovió Miami hace ya más de 2 semanas. Pablo Ibarra. I didn't kill anyone. This is you. You're wrong. But that's you. Bueno, si Pablo no ha hecho nada, no hay nada que temer. Yo no los maté. Yo no me voy a pasar la vida entera por algo aquí que no hice. They killed them in cold blood. ¿O qué tú te crees? No puedo irme y seguir mi vida tranquila, sabiendo que tú estás aquí encerrado. Hay mucha información sobre Pablo Ibarra, hay muchos vídeos de él y sobre todo un libro escrito por Nacho Carretero que creo que define muy bien todos los momentos y por todos los momentos, las vicisitudes y la gran injusticia que vive Pablo. Yo en un momento lo quise conocer, pero justo estaba en pleno proceso del juicio y estaba en prisión preventiva y solo podía ver al abogado y ni siquiera a la familia. Entonces me dijeron que no podía. Entonces decidí preparar con mi madre una serie de preguntas que le haría a la familia, pero mi madre creo que muy acertadamente me dijo que quizá era muy osado preguntarle a la familia en un momento donde se estaban jugando la inocencia de su hijo, ir a preguntarles por Pablo. Finalmente decidí no hacerlo y empaparme un poco de lo que hay, ¿no? De lo que hay en internet y del libro de Nacho. Quizá intentar imaginar unas emociones y un proceso que está muy lejos de una vida que he vivido yo. Creo que también lo más difícil, porque luego en el proceso vas como paso a paso, ¿no? O sea, con el acento, con tal, y eso te va alejando un poco, te colocan en algo técnico y te va alejando un poco de la situación, hasta que de repente, ¡pum!, tienes al compañero delante y ahí en tu compañero está toda la inspiración, ¿no? Y lo otro parece que cabalga solo. Pero creo que lo más complicado también ha sido estar rodando y vivir noticias que estaban sucediendo en la realidad, como cuando le juzgaron y lo juzgaron como culpable otra vez. Tuvimos que parar el rodaje y fue un golpe muy duro para el equipo, ¿no? La parte bonita del trabajo ha sido compartir junto con el equipo una causa en la que todos creíamos y en la que todos creemos. Pero creo que lo más duro ha sido como hablar de la esperanza en algunas escenas cuando el día anterior habían sucedido cosas muy fuertes en la realidad. Ahora estamos en un buen momento porque lo último que ha sucedido es que están interpelando al juez que procesó a Pablo por mal uso de su profesión, no solo en el juicio de Pablo, sino en otros juicios. Con lo cual hay un rayo de esperanza porque el Tribunal Supremo está interpelando a este juez y el Tribunal Supremo es el que va a volver a juzgar a Pablo, con un poco de suerte. Así que sí, ha sido un ir y venir y quizá hablar de la esperanza cuando estaba sucediendo lo que sucedía en la realidad, eso era lo más complicado. Pues con respecto al acento, estuve en Cuba, tuve la posibilidad de trabajar con Geo, que es un chico cubano que también es actor, al que me siento muy agradecido porque me ayudó mucho y practicar. De hecho, también creo que mi familia fue muy benevolente y cariñosa conmigo porque les estuve hablando con acento cubano a mis sobrinos, a mi madre, durante 2 meses, 4 meses de hecho, en total. Y al principio se reían, pero luego ya era como una realidad. Y bueno, en ese sentido era practicar y intentar acercarme a la expresión de Pablo lo más posible. Pues fíjate, en esa escena no teníamos nada pensado en realidad o cómo sería o qué proceso, ¿no? Teníamos claro que teníamos que pasar por 3 momentos. Por un lado, el intentarlo, por otro lado, la rabia que eso supone y por último,
la nada, la desolación, ¿no? Entonces, simplemente probamos. Carlos me iba dando indicaciones entre escenas y escenas. Ni siquiera eran indicaciones técnicas, eran más... me recordaba o me ponía en situación o me hablaba. Y fue bonito. Muchas veces me hablan de la opresión de una celda, que debiste de sentir lo que siente. Y dije, bueno, siendo honestos, mi celda era de 3 paredes. En la cuarta pared tenía al operador de cámara y director de fotografía, Jacobo Martínez, a Tasio, el foquista, al maquinista, que se llama Cariño. Y ellos me estaban apoyando, me estaban dando mucho cariño, estábamos los 4 muy conectados. Entonces yo de esa cuarta pared recibía amor y cariño, a diferencia de Pablo, que vive el horror entre 4 paredes. Nunca llegará a sentir ni por asomo lo que él sentía, pero intentamos, con la ayuda de Carlos y con la ayuda de entre Jacobo, Tasio, Cariño y yo, intentar reproducir eso. Bueno, pues ya te digo, rodando un día nos llegó la mala noticia de que había salido culpable y tuvimos que parar el rodaje. Todo el equipo estaba devastado, estaba muy, muy triste, ni por asomo como lo estará la familia de verdad. Sí, es curioso. Yo al principio, yo hice 2 pruebas. La primera la mandé desde Los Ángeles, luego me hicieron venir aquí. Hice una prueba con el director de 4 horas y media en una sala de lavapiés, y cuando me dijeron que sí, yo pedí unos días para asegurarme de lo que iba a contar y que realmente creía en la inocencia de Pablo. Entonces, después de hablar con Nacho Carretero, viendo todos los vídeos de Pablo, hablando con Ramón Campos, y una imagen fue la gota que colmó el vaso, que es todos los forenses faciales comparan la imagen del asesino y la cara de Pablo y ven muchas diferencias, cicatrices que uno tiene y el otro no, la mandíbula, pero hay una imagen que fue muy esclarecedora, que un forense facial le mandó a Nacho Carretero y Nacho Carretero me la mandó a mí, y para mí fue el pistoletazo de salida, que es la nuca del asesino, que tiene las orejas muy pegadas a la cabeza. A diferencia de la nuca de Pablo tiene las orejas muy pegadas a la cabeza. El asesino las tiene despegadas y grandes. Y yo cuando vi esa imagen que me mandó Nacho, a pesar de que ya estaba creyendo en esto, creyendo en la inocencia de Pablo, ya me di cuenta de que efectivamente, que ya iba con todo. Y mira, te la quiero enseñar porque para mí fue muy esclarecedora de las grandes injusticias que ha sufrido Pablo y la evidencia, ¿no?, que nadie la puede negar. Mira, esta es la nuca de Pablo, las orejas. Ay, sí, se la había visto. Es muy fuerte esta imagen, así que bueno. Bueno, ya lo tenía claro, pero esto fue como el pistoletazo de salida, ¿no? Y realmente haciendo esta serie estoy en contra de la pena de muerte y estoy totalmente a favor de la inocencia de Pablo. Bueno, creo que mucha conciencia de la inocencia de Pablo, pero también que el espectador, por muy rocambolesco que le parezca, va a haber una realidad que está llena de manipulaciones y que es una gran injusticia, ¿no? Y realmente cuando tú la ves en pantalla te das cuenta de todas las manipulaciones y vicisitudes que ha vivido ese juicio. Entonces creo que va a dar visibilidad a la historia de Pablo, que todos conocemos pero vagamente por lo que hemos oído en las noticias y tal, pero aquí entra en el detalle. Y luego, por otro lado, creo que el espectador va a presenciar una de las historias de amor más épicas que yo conozco. Es algo que dice Pablo. Pablo dice: yo soy la persona con peor suerte del mundo por la situación que vivo, pero con la mayor suerte del mundo por haber conocido a un amor que ni siquiera en las películas se cuenta.
Bueno, para mí es muy difícil verlo porque quizás estoy muy dentro de la historia y me cuesta verlo, pero lo que sí siento que por primera vez en mi vida he disfrutado de un rodaje y de un equipo, de cabalgar todos juntos en la misma dirección y con un cometido que estaba por encima de lo que nosotros estábamos haciendo. Y ese mes rodando en Panamá fue especial, poder compartir con los compañeros, pues eso, la cerveza que te tomas a las 2 de la mañana después de haber rodado y comentas en esta escena o en este momento. No se dejaba de hablar de eso, ¿no? Y eso generó como una familia muy particular. No, yo creo que la serie explica muy bien la realidad y creo que pasará igual que ha pasado con Making a Murderer, o sea, o The Way They See Us. Creo que el espectador va a tomar conciencia de a veces la manipulación del sistema, ¿no? Y el engaño que vivimos en muchos momentos. Creo que va a responder positivamente a la historia y a la gran injusticia que ha vivido Pablo. Sí, pues mira, me llamó mucho la atención porque me parecía, yo desde casa me ponía los pelos de punta a verles esbozando una leve sonrisa ante semejante horror. Quiero desarrollar esto en el sentido de que es tal el horror que están viviendo, que les veías celebrar que no le van a matar y que le han condenado a muerte, aunque ahora hay algo mejor, que es lo de que te he contado del proceso al juez. Pero me llamaba la atención, decía, ¿en qué momento están, no? Fíjate, me alegra saber que ahora Pablo dispone de un vis a vis, que puede estudiar, que va a poder disponer de muchas otras cosas que no tenía, pero me alegraré de verdad cuando esté en España disfrutando de su libertad. Solo te lo voy a preguntar una vez, Pablo. ¿Lo hiciste? Lo que dice esta gente que has hecho. No, papá, yo no lo hice. Te lo juro. Lo siento.